¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Que cada paso que das parece pesar una tonelada, que cada intento por avanzar se convierte en una batalla contra el cansancio, contra la frustración, contra ti mismo. Tal vez te has preguntado si todo este esfuerzo realmente vale la pena. Si después de tanta lucha, de tantas lágrimas silenciosas, de tantos sacrificios que pocos ven y menos aún comprenden, realmente hay algo esperando al final del camino. Hoy quiero que grabes esta verdad en tu corazón. El cansancio que sientes no es una señal de derrota, es una señal de que estás avanzando hacia tu propósito. Dios nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí prometió que nunca estarías solo en él. Cada gota de sudor, cada momento de agotamiento, cada noche en la que tu mente repasa las mismas dudas una y otra vez, son pruebas silenciosas de que no te has rendido. De que, aunque el peso de la vida te haya intentado doblar, tú sigues en pie. Tal vez con las rodillas temblando, tal vez con el alma desgarrada, pero sigues avanzando. Y eso, en el cielo, es visto como una victoria. Piensa en el sembrador que trabaja su campo. No siembra una semilla y ve el fruto al instante. Hay semanas, meses, en los que no se ve nada en la superficie. Todo el trabajo está oculto bajo la tierra. Es fácil desanimarse, pensar que nada está ocurriendo. Pero bajo la superficie, la vida se está formando. Las raíces se están extendiendo. El fundamento se está fortaleciendo. Así pasa contigo. Aunque no veas cambios inmediatos, aunque sientas que todo tu esfuerzo es en vano, en el mundo espiritual algo está creciendo. Algo que en el tiempo correcto saldrá a la luz. Recuerdo una etapa de mi vida en la que el cansancio parecía ser mi único compañero. Me despertaba cada mañana con el peso del desánimo sobre los hombros. Las oportunidades que esperaba parecían alejarse cada vez más. Los resultados que soñaba alcanzar parecían tan distantes como un espejismo en el desierto. Y dentro de mí, una voz insistía: ¿para qué sigues? ¿No ves que no sirve de nada? Pero otra voz, más pequeña, casi un susurro, me decía: sigue. Solo un paso más. No era una voz que gritara ni prometiera resultados inmediatos. Era una voz de confianza, de propósito, que me recordaba que no estaba caminando en vano. Hubo días en los que ese pequeño susurro fue lo único que me sostuvo. No la certeza de un éxito inmediato, no la validación de otros, sino la fe de que, si Dios me había llamado a caminar, había un propósito en cada paso, aunque mis ojos no lo pudieran ver aún. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo algo que en ese momento era imposible ver. Cada paso, cada momento de cansancio, cada lágrima derramada en secreto, estaba construyendo algo en mí que era mucho más importante que el resultado final. Estaba formando el carácter, la fe, la perseverancia que necesitaría para sostener la bendición que venía en camino. Quiero que pienses en esto: el cansancio no siempre significa que estás haciendo algo mal. Muchas veces es una señal de que estás en el proceso correcto, de que estás empujando contra resistencias que deben ser vencidas para llegar al siguiente nivel. No todo agotamiento es negativo. Hay un tipo de cansancio que es sagrado, que es testimonio de tu fidelidad, de tu resistencia, de tu compromiso con el llamado que arde en tu interior. Mira la vida de Moisés. Después de ser llamado para liberar a su pueblo, enfrentó rechazo, enfrentó obstáculos aparentemente imposibles, enfrentó el desierto. ¿Crees que no se cansó? ¿Que no hubo noches en las que dudó, en las que pensó en rendirse? Y sin embargo, cada paso que dio en obediencia, cada día que resistió la tentación de retroceder, lo acercaba un poco más al cumplimiento de la promesa. Moisés no vio la tierra prometida en un día. No recibió el favor de su pueblo en un momento. Fue un proceso largo, difícil, agotador. Pero fue un proceso guiado por la mano de Dios. Así también es tu camino. No todo lo que es valioso sucede rápido. No todo lo que es eterno se construye sin lucha. Y el cansancio
en lugar de ser una señal de que has fracasado, es a veces la prueba de que estás tan cerca del cumplimiento que el enemigo está haciendo todo lo posible por detenerte. Pero no puede. No si decides seguir adelante. No si decides confiar un día más. No si decides creer que tu historia aún tiene capítulos gloriosos por escribirse. Imagina que estás escalando una montaña. La cima está oculta entre nubes densas. No sabes cuánto falta, solo sabes que cada paso se vuelve más difícil, que el aire se vuelve más escaso, que tu cuerpo pide rendirse. Todo dentro de ti grita que es más fácil volver, que es más cómodo sentarte y dejar pasar el tiempo. Pero también sabes algo más profundo. Cada paso que das, aunque sea pequeño, aunque sea lento, te acerca más a la cumbre. Aunque no la veas, la estás alcanzando. Y si te detienes ahora, nunca sabrás cuán cerca estabas. Cada paso, cada decisión de no rendirte hoy, está tallando en ti la fuerza que necesitarás mañana. Cada noche en que luchas contra tus propias dudas y eliges creer, estás entrenando tu espíritu para sostener bendiciones que otros no podrían cargar. Porque no se trata solo de alcanzar algo, se trata de ser alguien capaz de sostener ese algo. Y eso solo se forma en la adversidad. Recuerdo una noche especialmente dura. El peso de todo lo que no estaba saliendo bien parecía aplastarme. Me senté en silencio, sin fuerza siquiera para orar con palabras. Solo susurré en mi corazón: Dios, si estás aquí, dame una señal para seguir. No hubo un trueno en el cielo. No hubo una voz audible, pero hubo paz. Una paz inexplicable que me envolvió, que me susurró al corazón: sigue, no te detengas ahora. Y eso fue suficiente. No para resolver todo de inmediato, pero sí para dar un paso más, y luego otro, y luego otro. Hasta que sin darme cuenta, estaba caminando en las respuestas que tanto había esperado. Quiero decirte algo que aprendí en carne propia. No necesitas tener toda la fuerza para llegar al final. Solo necesitas tener suficiente fuerza para dar el siguiente paso. Solo uno más. Y después de ese, otro más. Porque cuando miras la vida en su totalidad, puede parecer abrumadora. Pero cuando decides vivir un paso a la vez, un día a la vez, una oración a la vez, todo cambia. El cansancio sigue ahí, sí. Pero ahora lo ves como un aliado, no como un enemigo. Ahora entiendes que cada gota de sudor, cada lágrima derramada, cada momento de debilidad entregado en fe, está construyendo algo eterno en ti. La Biblia dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es una promesa para ti hoy. No una promesa de ausencia de lucha, sino una promesa de cosecha segura. No una promesa de caminos fáciles, sino de resultados gloriosos para quienes eligen seguir plantando semillas de fe, incluso cuando el terreno parece seco. Así que hoy, quiero invitarte a cambiar tu perspectiva sobre el cansancio, a no verlo como una amenaza, sino como una confirmación. Cada vez que sientas que ya no puedes más, recuerda que estás más cerca de la meta de lo que crees. Cada vez que tu mente te susurre que es inútil seguir luchando, recuerda que esos susurros son la última resistencia antes de la victoria. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Cada paso que das, aunque lento, está siendo visto desde el cielo como un acto de fe extraordinaria. Cada suspiro, cada lágrima, cada oración silenciosa, está siendo recogida por Dios como un testimonio de tu perseverancia. No es en vano. Nada de lo que haces en fe se pierde. Todo está siendo usado. Todo está siendo multiplicado. Todo está siendo tejido en un plan mucho más grande de lo que puedes comprender ahora. Y cuando llegue el día, porque llegará, en que mires hacia atrás y veas la cumbre que alcanzaste,
entenderás que todo valió la pena, que el cansancio fue solo una parte del proceso, no el final del camino, que las noches oscuras solo hicieron que la luz de tu victoria brillara aún más, que cada no puedo más, transformado en un con Dios sí puedo, fue una piedra más en la construcción de tu destino eterno. Así que hoy, aunque tus fuerzas parezcan escasas, aunque tus motivos para seguir adelante se sientan pequeños, da un paso más, uno solo. Porque a veces, el milagro no es la fuerza que sientes, sino el paso que decides dar aun cuando no la sientes. Y créeme, ese paso cuenta más de lo que imaginas. No estás caminando solo. Cada paso cansado, cada lágrima silenciosa, cada susurro de fe es acompañado por la mano invisible de Dios, guiándote, fortaleciéndote, celebrándote. Porque a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, sigues aquí. Sigues luchando, sigues creyendo. Y eso, querido corazón, es lo que te convierte ya en un vencedor. ¿Cuántas veces has sentido que una puerta cerrada era el final del camino? Que esa oportunidad perdida, ese trabajo que no se dio, esa relación que terminó, era una prueba de que estabas destinado a fracasar. Tal vez has mirado hacia atrás y has visto todas esas puertas cerradas como heridas abiertas, como recordatorios de sueños rotos. Pero hoy quiero invitarte a verlas con nuevos ojos, no como fracasos, sino como redirecciones divinas. Cada puerta que se cerró frente a ti no fue un castigo, fue una protección. Fue la mano de Dios guiándote, incluso cuando no entendías el camino. Hay momentos en la vida en los que estamos tan enfocados en lo que queremos, en lo que creemos necesitar, que no vemos los peligros ocultos detrás de ciertas oportunidades. Creemos que sabemos cuál es el mejor camino, cuál es el mejor momento, cuál es la mejor opción. Pero nuestra visión es limitada. Solo vemos lo que está delante de nosotros. Dios, en cambio, ve el panorama completo. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Y a veces, su amor se manifiesta en forma de una puerta cerrada. Recuerdo un tiempo en el que creía que una oportunidad era la respuesta a todas mis oraciones. Había trabajado duro. Había orado fervientemente. Había puesto todo mi empeño en lograrlo. Y cuando la respuesta fue un no, sentí que mi mundo se derrumbaba. Me preguntaba qué había hecho mal, qué error había cometido para merecer ese rechazo. Pero con el tiempo, entendí algo profundo. Esa puerta cerrada no era un rechazo, era una redirección. Era Dios diciéndome, confía en mí, tengo algo mejor para ti. Cada puerta cerrada que has enfrentado en tu vida tiene un propósito que, quizás, aún no entiendes. Tal vez esa relación que terminó te salvó de un futuro lleno de dolor. Tal vez ese empleo que no conseguiste te abrió el camino para descubrir tu verdadero llamado. Tal vez esa oportunidad perdida fue simplemente Dios apartándote de algo que parecía bueno, pero que, a largo plazo, te habría alejado de tu propósito eterno. Imagina que estás caminando por un bosque espeso. Hay múltiples senderos frente a ti. Algunos parecen rectos y fáciles, otros sinuosos y oscuros. Tú eliges el sendero que parece más atractivo, el que parece más rápido. Pero a medida que avanzas, encuentras una puerta cerrada. Sientes frustración, ira, tristeza. No entiendes por qué no puedes seguir adelante. Sin embargo, lo que no ves es que, más adelante, ese camino que parecía tan prometedor se convierte en un precipicio. Esa puerta cerrada no era una trampa, era una salvación. Dios no cierra puertas para castigar tu fe, las cierra para proteger tu destino. Cada no que has recibido ha sido un sí encubierto a algo mejor. Cada camino bloqueado ha sido una desviación hacia algo que te preparará, que te hará más fuerte, que te llevará más lejos de lo que soñaste. En la Biblia, vemos a José, hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Puedes imaginar la desilusión, el dolor, la traición que sintió.
Una puerta se cerró violentamente en su vida. Pero ese mismo acto que parecía ser el final fue el inicio del camino hacia su propósito. Años más tarde, José se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a miles de personas, incluida su propia familia, de la hambruna. Lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo usó para bien. Así también Dios está usando cada puerta cerrada en tu vida para bien. Aunque ahora duela, aunque ahora parezca injusto, hay una obra más grande en marcha. Y si decides confiar, si decides seguir caminando aunque no entiendas todo, un día mirarás hacia atrás y agradecerás cada desvío, cada no, cada obstáculo. Quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Y si las puertas que tanto lloraste no se abrieron porque Dios te estaba reservando algo mejor? ¿Y si cada oportunidad que se escapó de tus manos fue simplemente la mano divina apartándote de algo que no merecía tu grandeza? Porque la verdad es esta: tú fuiste creado para algo grande, no para cualquier cosa, no para vivir una vida mediocre. Fuiste creado para caminar en propósito, en abundancia, en plenitud. Y para eso, a veces, es necesario decir no a lo que parece bueno para poder decir sí a lo que es mejor. El problema es que muchas veces medimos el amor de Dios por nuestras circunstancias. Pensamos, si esta puerta se cerró, es porque Dios no me ama, es porque me olvidó. Pero la verdadera medida del amor de Dios no es la cantidad de puertas abiertas, sino su fidelidad en guiarte hacia lo que realmente necesitas, no solo hacia lo que deseas. Hay una promesa en Apocalipsis 3:7 que dice: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios tiene el control total sobre las puertas en tu vida. Y si Él cierra una, es porque tiene una mejor reservada para ti. No estás a la deriva. No estás perdido. Estás siendo guiado. Imagina que eres un arquitecto construyendo un gran edificio. Cada puerta, cada ventana, cada pasillo debe ser colocado en el lugar correcto. No puedes permitir que cualquier apertura esté en cualquier lugar, porque comprometería la integridad de toda la estructura. Así también es tu vida. Dios está diseñándola cuidadosamente, y a veces eso significa cerrar caminos que no fortalecen, sino que debilitarían tu propósito. Cada no, cada espera, cada giro inesperado es parte de un diseño más grande que solo se verá completo al final. Y mientras tanto, tu tarea es confiar, seguir caminando, seguir creyendo, porque la puerta que Dios abrirá en su tiempo perfecto no solo será la correcta, será tan evidentemente suya que sabrás, sin lugar a dudas, que todo valió la pena. Cuando miro mi vida, veo un patrón claro. Cada puerta que se cerró me empujó a crecer de maneras que nunca habría imaginado. Cada decepción me enseñó algo que necesitaba para la siguiente etapa. Cada pérdida preparó mi corazón para recibir más de lo que podía haber pedido o imaginado. Hubo un tiempo en que soñaba con algo que parecía perfecto. Había puesto toda mi fe, toda mi energía, todo mi enfoque en esa meta. Y cuando esa puerta se cerró, sentí que mi mundo se derrumbaba. Pero ahora, años después, veo que si esa puerta se hubiera abierto, me habría limitado. Me habría encadenado a una vida mucho más pequeña de la que Dios soñó para mí. La puerta cerrada no fue el final. Fue el inicio de una aventura mucho más grande. Quiero que pienses en tus propias puertas cerradas. No las veas como recordatorios de fracasos. Velas como marcas de protección divina, como señales de que tu historia no terminó en esos momentos, sino que apenas comenzaba a escribirse de verdad. Cada no que recibiste fue una invitación a confiar más profundamente, a soñar más alto, a esperar con más fe. La vida no se mide por la cantidad de puertas que se abren de inmediato, sino por la calidad del destino al que finalmente llegas. Y lo que Dios ha preparado para ti es algo tan grande, tan significativo, tan lleno de propósito, que cada desvío, cada espera,
cada aparente retroceso, tiene sentido en su plan. Ahora, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio espiritual. Cierra tus ojos y trae a tu mente esa puerta cerrada que más te dolió, esa oportunidad perdida que aún pesa en tu corazón. Ahora, imagina que tomas esa puerta en tus manos y la entregas a Dios. Dile en tu corazón: Señor, confío en que si cerraste esta puerta, es porque tienes algo mejor para mí. Y mientras haces esto, siente el peso que se levanta de tus hombros. Porque no fuiste creado para cargar puertas cerradas. Fuiste creado para caminar hacia nuevas puertas abiertas por el favor divino. Cada día que eliges confiar en medio de la incertidumbre, estás sembrando fe. Cada momento en que decides creer que lo mejor está por venir, incluso cuando todo parece decir lo contrario, estás construyendo una vida que no depende de las circunstancias, sino de las promesas de Dios. Las puertas que Dios abre, nadie puede cerrarlas. Y las que Él cierra, nadie puede forzarlas. Así que confía, descansa, sigue caminando, porque la puerta que realmente importa no será abierta por tu esfuerzo, sino por su gracia. Hoy quiero recordarte algo que es más cierto que nunca. No estás a merced de las circunstancias. Estás en las manos del Creador del universo, el que ve tu dolor, tu cansancio, tus lágrimas, pero también tu fe, tu resistencia, tu esperanza. Y Él no permitirá que ninguna puerta cerrada te robe el destino que ha preparado para ti. Así que levanta la cabeza, limpia tus lágrimas, endereza tus hombros y sigue caminando hacia adelante. Porque aunque hoy solo veas puertas cerradas, mañana verás caminos abiertos, horizontes despejados y puertas tan grandes y gloriosas que comprenderás que cada no valió la pena. Dios no ha terminado contigo. Tu mejor puerta aún no se ha abierto. Y cuando lo haga, todo tendrá sentido. Cada lágrima, cada espera, cada momento de incertidumbre se convertirá en un testimonio vivo de su fidelidad. Así que nunca, jamás te rindas. ¿Cuántas veces has sentido que una caída era el fin? Que tropezar, fallar, equivocarte, era una prueba de que no estabas hecho para alcanzar tus sueños. Es fácil pensarlo cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, cuando cada esfuerzo termina en un muro, cuando las puertas que intentaste abrir se cierran una tras otra. Pero quiero que hoy grabes esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Cada caída que has experimentado, cada error que has cometido, cada derrota que has enfrentado, no fue un castigo, fue una preparación silenciosa, invisible, pero poderosa, para el ascenso más grande de tu vida. El mundo te enseña a temer las caídas, a verlas como manchas imborrables en tu historia, como cicatrices que deben ocultarse. Pero el cielo las ve diferente. Para Dios, tus caídas son semillas de resiliencia, de sabiduría, de fuerza interior. Porque nadie sube a la cima sin antes aprender a levantarse desde lo más profundo. Nadie conquista sueños auténticos sin pasar primero por terrenos difíciles donde su fe, su carácter y su propósito son puestos a prueba. Imagina a un agricultor sembrando en su campo. Cuando planta una semilla, no la deja sobre la superficie. No la exhibe como un trofeo. La entierra. La cubre de tierra oscura y fría. Desde afuera, parece que nada está sucediendo. Pero en lo profundo, en lo invisible, la vida comienza a despertarse. Así son tus caídas. Son momentos de oscuridad aparente donde, en realidad, se está gestando la vida más fuerte, más sólida, más fructífera que jamás hayas conocido. Recuerdo un tiempo en mi vida donde todo lo que había construido parecía desmoronarse. Proyectos que había soñado durante años se vinieron abajo en cuestión de semanas. Amistades que creí eternas se alejaron sin explicación. Y en medio de ese caos, lo único que sentía era el suelo desvaneciéndose bajo mis pies. No entendía qué había fallado. No podía comprender por qué, después de tanto esfuerzo, todo terminaba en el suelo.
Me preguntaba si acaso había malinterpretado el llamado, si tal vez había apostado todo a un sueño equivocado. Pero había algo que no veía en ese momento. La caída no estaba destruyendo mi propósito, estaba revelándolo. Me estaba obligando a mirar hacia adentro, a descubrir fortalezas que jamás habría conocido si no hubiera perdido el control, a reevaluar mis prioridades, a reenfocar mi visión, a redefinir mi fe. Cada vez que creía que había tocado fondo, algo en mi interior se negaba a quedarse allí. Una chispa, a veces casi imperceptible, me empujaba a levantarme una vez más. No porque tuviera todas las respuestas, no porque supiera exactamente qué hacer, sino porque dentro de mí, enterrado bajo capas de duda y miedo, había algo que el fracaso no podía destruir. La convicción de que había sido creado para algo más grande. Las caídas nos enseñan lo que el éxito no puede. El éxito puede inflar el ego, pero las caídas moldean el carácter. El éxito puede hacernos sentir invencibles, pero las caídas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios. Cada vez que caes, tienes dos opciones: ver esa caída como una lápida o verla como una cuna, un lugar de entierro o un lugar de nacimiento, el lugar donde terminas o el lugar desde donde renaces con más fuerza. Piensa en el ciclo de una mariposa. Antes de desplegar sus alas, antes de volar libremente, pasa por un proceso oscuro y solitario dentro de la crisálida. Desde afuera, parece una muerte, pero dentro se está gestando una transformación espectacular. Tu caída es tu crisálida. Puede que sientas que todo se ha detenido, que todo ha terminado, pero en lo invisible está siendo transformado. Hay una historia en la Biblia que siempre me recuerda esto. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, juró que nunca lo negaría. Estaba convencido de su propia fuerza, de su propia lealtad. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cayó. No una, sino 3 veces negó a aquel en quien había puesto su vida. Imagina el dolor, la vergüenza, la sensación de fracaso absoluto que debió sentir. Y, sin embargo, Jesús no lo desechó. No lo etiquetó por su error. Al contrario, después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro específicamente para restaurarlo, para recordarle que su caída no lo descalificaba, sino que lo preparaba para ser un líder aún más fuerte. Y Pedro, el que cayó estrepitosamente, se convirtió en una roca sobre la cual Dios edificó una gran parte de su iglesia. Así también tú. Tal vez has caído, tal vez te has equivocado, tal vez has cometido errores que preferirías borrar, pero tu historia no termina ahí. Tu caída no es tu identidad, es parte de tu preparación. Es el terreno donde Dios está trabajando, no para destruirte, sino para impulsarte más alto de lo que podrías imaginar. Quiero que pienses en tus caídas no como finales, sino como plataformas, como catapultas invisibles que, en el momento adecuado, te lanzarán hacia alturas que nunca habrías alcanzado sin ellas. Cada lágrima derramada, cada noche de duda, cada momento de quebranto, está siendo contado, está siendo utilizado, está siendo redimido. Recuerdo haber escuchado una vez que el oro es refinado en el fuego, no en temperaturas suaves, no en condiciones cómodas, sino en el calor intenso donde todo lo impuro se quema. Así también tu alma. Las caídas son ese fuego. No están diseñadas para destruirte, sino para refinarte, para sacar de ti todo lo que impide que brilles con la plenitud para la que fuiste creado. Hay un poder inmenso en levantarse después de una caída. Cada vez que decides no quedarte en el suelo, estás enviando un mensaje al cielo y al infierno, que tu destino es más fuerte que tus errores, que tu fe es más grande que tu fracaso, que tu propósito es más poderoso que tu pasado. Hoy quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos y piensa en la caída que más te ha dolido, ese momento que aún pesa en tu corazón. Ahora, imagina que colocas esa caída en las manos de Dios. Visualiza sus manos, grandes, firmes, amorosas, recibiendo tu dolor.
y escucha en lo profundo de tu espíritu. No termina aquí. Estoy haciendo algo nuevo. La Biblia dice en Isaías 43:19, He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es la promesa para ti. Dios no te abandona en la caída. Él trabaja en medio de ella. Él transforma el suelo del dolor en semilla de propósito. Si hoy te sientes derrotado, si hoy sientes que has caído demasiado lejos para ser levantado, quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. No estás acabado. No importa cuán bajo hayas caído, Dios aún ve en ti el potencial para algo grande. Aún ve la semilla de grandeza que plantó en tu interior cuando te formó. No permitas que tu mente, tu miedo o tu culpa definan quién eres. Tú no eres tu caída, eres tu capacidad de levantarte. Eres la fuerza que decides desplegar cuando todo parece perdido. Eres la fe que eliges abrazar cuando todo en ti grita por rendirse. Cada caída, cada error, cada fracaso puede ser usado por Dios como parte de tu entrenamiento para un propósito mayor. Nada se desperdicia en sus manos. Nada se pierde. Todo es redimido. Así que hoy te invito a hacer un pacto contigo mismo. Nunca más verás una caída como el final. La verás como una nueva oportunidad para empezar más sabio, más fuerte, más dependiente de la gracia divina. Cada gran historia de éxito, cada testimonio de victoria, cada vida que ha impactado al mundo, tiene capítulos de caídas. Pero lo que los hizo grandes no fue su perfección. Fue su decisión de no rendirse, de creer que el dolor tenía propósito, de entender que la verdadera fuerza no se mide por cuántas veces evitaste caer, sino por cuántas veces te atreviste a levantarte. Y tú, hoy, estás siendo llamado a hacer lo mismo, a caminar con la cabeza en alto, no porque nunca fallaste, sino porque elegiste no quedarte en el suelo, a vivir no desde la vergüenza, sino desde la esperanza. Dios no terminó contigo. Tu historia no termina en la caída. Apenas está comenzando. Hay momentos en los que la vida golpea tan fuerte que empiezas a cuestionar quién eres. Días en los que cada batalla parece arrancarte algo. En los que las heridas pesan más que los sueños. En los que los fracasos gritan más fuerte que las promesas. Es fácil en esos momentos mirar tus cicatrices y verlas como marcas de derrota. Pero la verdad es esta: tu valor no disminuye por las batallas que enfrentas. Al contrario, es en ellas donde se forja la fuerza, el carácter, la grandeza que te fue entregada desde el principio. El mundo mide el valor por los logros, por las victorias visibles, por los trofeos que se pueden exhibir. Dios, en cambio, mide el valor por la resistencia, por la fe que no se rinde, por la capacidad de seguir caminando cuando todo invita a renunciar. Cada lucha que has enfrentado, cada tormenta que has resistido, cada lágrima que has secado en secreto, ha sido contada, ha sido vista, ha sido utilizada para construir en ti algo eterno. No eres valioso por la cantidad de batallas que has evitado. Eres valioso porque, aun enfrentando el dolor, has elegido no perder tu fe. Has elegido no endurecer tu corazón, no apagar tu luz, no permitir que la amargura se convierta en tu bandera. Eso es fortaleza verdadera. Eso es resiliencia divina. Eso es lo que te separa del resto. Hay una verdad profunda que necesita enraizarse en tu alma. Tus batallas no disminuyen tu valor, lo revelan. Cada cicatriz en tu espíritu es evidencia de que luchaste, de que amaste, de que creíste, aun cuando no había garantías de victoria. Cada herida cerrada en tu corazón habla de un momento en el que pudiste rendirte, pero elegiste confiar. Cuando ves a alguien que inspira, que lidera, que impacta a otros, no estás viendo a alguien que tuvo un camino perfecto. Estás viendo a alguien que aprendió a encontrar propósito en medio del dolor. Estás viendo a alguien que decidió que sus batallas serían la forja de su llamado, no su condena. David, antes de ser rey, fue pastor. No nació en un palacio, no fue criado entre banquetes y comodidades. Su entrenamiento no se dio en las cortes.
sino en los campos, luchando contra osos y leones para proteger a su rebaño. Cada batalla que enfrentó en secreto, cada enemigo que derrotó sin testigos, lo estaba preparando para enfrentar gigantes en público. Cuando Goliat se presentó, David no tembló porque su valentía no se forjó ese día. Su valentía había sido forjada mucho antes, en esos momentos desconocidos, donde eligió no huir. Así también sucede contigo. Las batallas que enfrentas ahora, esas que parecen inútiles, esas que casi nadie ve, son las que están templando el acero de tu fe. Son las que están fortaleciendo tu capacidad de liderar, de resistir, de impactar vidas cuando llegue tu momento. No existe grandeza sin batalla. No existe carácter sin prueba. No existe autoridad sin heridas sanadas. Cada proceso doloroso que has atravesado tiene un eco eterno. Nada de lo que sufriste ha sido en vano. Cada lágrima sembrada, cada noche de incertidumbre, cada paso dado en medio del temor, ha sido una semilla plantada en el terreno fértil de tu propósito. El enemigo querrá hacerte creer que por haber fallado, por haberte cansado, por haberte sentido perdido, has perdido tu valor. Querrá susurrar que eres menos por haber sido herido. Pero la verdad celestial es otra. Cada herida sanada se convierte en una marca de autoridad. Cada batalla superada te convierte en una voz capaz de levantar a otros. No has perdido valor. Has ganado peso espiritual. Has ganado autoridad que no se enseña en libros ni se compra con títulos. Has ganado la clase de fuerza que solo quienes han sufrido pueden tener. Y esa fuerza, cuando se pone en manos de Dios, es imparable. Hay algo que se despierta en el corazón de quienes han luchado, una compasión profunda por otros que atraviesan sus propias batallas. Una humildad que no juzga, que no señala, sino que extiende la mano para levantar. Esa es la clase de corazón que Dios usa para cambiar el mundo. Cuando ves tu vida a través del lente de tus fracasos, te sientes pequeño, pero cuando la ves a través del lente de la fidelidad de Dios en medio de tus batallas, descubres que eres más grande de lo que pensabas. Descubres que no eres definido por las veces que caíste, sino por las veces que te atreviste a levantarte. Hay un versículo que lo deja claro en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No dice que las batallas te quitan gloria. Dice que la producen. No dice que las pruebas disminuyen tu valor. Dice que generan algo eterno. Cada vez que elegiste no rendirte, cada vez que decidiste confiar aún en medio del dolor, estabas acumulando peso de gloria. Estabas almacenando en tu espíritu una fortaleza que el mundo no puede entender. Estabas convirtiéndote en una respuesta para otros que aún no saben cómo resistir. No eres el mismo después de una batalla. No eres más débil, eres más fuerte. No eres más vulnerable, eres más sabio. No eres menos, eres más de lo que eras antes de la tormenta. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, es celebrada en el cielo. No permitas que el dolor nuble tu percepción de ti mismo. No permitas que las heridas no sanadas definan tu identidad. Tu valor no depende de tu rendimiento, ni de tus logros, ni de tu perfección. Tu valor está anclado en el hecho de que fuiste creado con un propósito eterno. Y cada batalla que enfrentas solo reafirma la importancia de ese propósito. La fragilidad que sientes en medio de la lucha no es una señal de debilidad. Es una oportunidad para que la fortaleza de Dios se perfeccione en ti. Es en tu debilidad donde su poder se manifiesta más claramente. Es en tus momentos de mayor vulnerabilidad donde su gracia te sostiene de manera más palpable. La próxima vez que enfrentes una batalla, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué está siendo forjado en mí a través de esto? Porque cada lucha lleva escondida una llave que abrirá puertas de propósito, de ministerio, de impacto, de victoria. Cada vez que decides confiar en medio del dolor, estás sembrando semillas que darán fruto en otras vidas. Estás construyendo puentes donde otros solo ven muros.
Estás abriendo caminos en medio de la oscuridad para quienes vendrán detrás de ti. No estás peleando solo por ti. Estás peleando por generaciones que se beneficiarán de tu fe. Estás peleando por sueños que aún no ves, pero que nacerán del terreno que ahora parece árido. Estás sembrando en lágrimas lo que un día cosecharás en alegría. Cada batalla, cada lucha, cada lágrima tiene sentido. Aunque ahora no lo comprendas del todo, aunque ahora todo parezca confuso, hay una orquesta divina tocando en el fondo. Y en esa sinfonía, cada nota de dolor es parte de una melodía de redención. Tu valor está intacto. Más que intacto, está siendo incrementado. Cada cicatriz, cada historia de superación, cada victoria silenciosa es una joya en tu corona. No las escondas. No las niegues. Ámalas. Atesóralas. Porque son la evidencia viva de que no caminaste solo, de que no peleaste en vano, de que fuiste sostenido por un propósito más grande que tu dolor. Hoy es un buen día para volver a verte con los ojos de Dios. No como alguien roto, sino como alguien reforzado. No como alguien derrotado, sino como alguien en construcción. No como alguien que perdió, sino como alguien que fue preparado. El valor que llevas dentro no se mide por las veces que todo salió como esperabas. Se mide por las veces que decidiste seguir creyendo cuando nada parecía tener sentido. Se mide por el amor que sigues dando, por la fe que sigues sembrando, por la esperanza que sigues abrazando aun cuando todo en ti clama por rendirse. Tu historia no es la historia de alguien que perdió batalla. Es la historia de alguien que, a través de cada lucha, descubrió quién realmente era. Es la historia de alguien que permitió que el fuego de la prueba sacara a la luz el oro de su propósito. Hoy, mientras respiras, mientras luchas, mientras sigues creyendo, estás dejando una huella eterna. Y un día, cuando mires hacia atrás, verás que todo tuvo sentido. Que cada batalla fue necesaria. Que cada dolor fue redimido. Que cada lágrima fue transformada en gozo. Y sabrás, sin ninguna duda, que nunca fuiste menos por tus batallas. Siempre fuiste más. Hay momentos en la vida donde todo parece quedarse en silencio. Momentos donde las oraciones no reciben respuesta inmediata, donde los sueños parecen estancados, donde los esfuerzos no producen frutos visibles. En esos momentos, la tentación de rendirse se vuelve más fuerte que nunca. El silencio duele. El silencio pesa. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el silencio no es ausencia. El silencio es el escenario donde los milagros se están cocinando, donde lo invisible empieza a tomar forma, donde la fe demuestra su verdadero poder. Cuando todo a tu alrededor parece callado, no significa que Dios esté inactivo. No significa que tus pasos no estén siendo guiados. No significa que tu historia haya terminado. Significa que algo más profundo, más sólido, más duradero está siendo construido lejos de tu vista. Así como una semilla enterrada en la tierra permanece en la oscuridad antes de romper la superficie, así también tus oraciones, tus sueños, tus promesas están germinando en lo oculto. Es fácil creer cuando todo sale bien. Es fácil mantener la fe cuando ves resultados inmediatos, cuando las puertas se abren sin resistencia, cuando las victorias se suceden unas tras otras. Pero la fe auténtica se prueba en el silencio. Se forja cuando caminas sin señales, cuando avanzas sin mapas, cuando sigues creyendo aun cuando el camino se vuelve invisible. Cada paso dado en la oscuridad tiene un peso que el cielo reconoce. Cada acto de fe cuando no ves resultados. Cada oración que elevas aun cuando sientes que nadie escucha. Cada lágrima que decides transformar en esperanza en lugar de desesperanza está construyendo algo eterno dentro de ti. El milagro no se forma en el ruido de la euforia. El milagro se forma en el silencio de la espera. Hubo momentos en los que caminar en silencio fue lo más duro que enfrenté. No porque faltara amor en mi corazón, sino porque la mente lucha por comprender lo que los ojos no pueden ver.
Había días en los que me preguntaba si mis oraciones solo rebotaban en el techo. Días en los que me sentía atrapado en un cuarto oscuro, extendiendo las manos en busca de un interruptor que nunca encontraba. Pero en medio de ese vacío, en medio de esa sensación de abandono, algo profundo comenzó a crecer. Una fe que ya no dependía de señales. Una confianza que no necesitaba pruebas. Un amor que se sostenía no en lo visible, sino en lo eterno. Cuando aprendes a abrazar el silencio, dejas de medir tu fe por tus emociones. Dejas de evaluar tu avance por lo que ves. Y comienzas a entender que los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones, las victorias que marcan un antes y un después, no se anuncian con trompetas. Nacen en la intimidad del proceso. Nacen en esos días en que todo dentro de ti quiere detenerse, pero tu espíritu susurra una y otra vez: ¡sigue! La historia de muchos hombres y mujeres que lograron dejar huella es una historia escrita en silencios largos. Abraham caminó años sin ver el hijo prometido. Moisés vagó en el desierto 40 años antes de liderar un éxodo. José pasó años en prisión olvidado antes de ocupar su lugar en el palacio. Cada uno de ellos pudo haberse rendido en el silencio. Pudo haber interpretado la espera como abandono. Pero eligieron creer que, aunque el cielo estuviera en silencio, Dios seguía obrando. Así también tú. Aunque ahora todo parezca detenido, aunque la espera duela más que el cansancio físico, aunque la falta de respuesta susurre mentiras a tu oído, hay algo que nunca cambia. Dios sigue escribiendo tu historia. Y lo hace con la maestría de quien sabe exactamente cuándo revelar cada capítulo, cuándo abrir cada puerta, cuándo desatar cada bendición. No subestimes lo que está pasando en tu vida solo porque ahora mismo no puedes verlo. La tierra trabaja en secreto para dar fruto. El alfarero moldea el barro en silencio antes de exhibir su obra. El arquitecto diseña los planos antes de poner un solo ladrillo. El milagro que estás esperando no es un accidente, es una obra de arte que requiere un tiempo de formación invisible. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dice, corre más rápido. No dice, fuerza las puertas. Dice, estate quieto. Porque en la quietud, en el silencio, en la aparente inacción, Dios se revela de maneras que el ruido no permite. Cada día de espera que decides vivir con fe es una declaración poderosa de confianza. Cada vez que eliges no desesperarte, no soltarte, no abandonar tus sueños, estás demostrando que tu fe no está anclada en lo que ves, sino en quién crees. El milagro no comienza cuando ves la evidencia. Comienza en el día que, en medio del silencio, decides seguir confiando. Comienza en el instante en que tu corazón dice: no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No siento, pero espero. Mientras caminas en este proceso, no estás solo, no estás abandonado. Estás siendo preparado. Estás siendo fortalecido. Estás siendo afinado para que, cuando el milagro se manifieste, no solo lo recibas, sino que seas capaz de sostenerlo, de multiplicarlo, de convertirlo en un testimonio vivo para otros que aún esperan. Tu fe en el silencio es tu mayor tesoro. Cuídala. Protégela. Nutre tu espíritu con promesas, no con dudas. Alimenta tu corazón con esperanza, no con temor. Porque cada día que decides seguir creyendo en el silencio, estás más cerca de ver con tus ojos lo que tu corazón ya abrazó. El milagro no es solo el resultado final. El milagro es también el proceso. Es la fe que no se rinde. Es la esperanza que se niega a morir. Es el amor que sigue fluyendo aun cuando parece que no hay razones para seguir adelante. Hoy es uno de esos días sagrados. Un día de silencio aparente. Un día donde no ves todo lo que quisieras ver. Y precisamente por eso, es un día de construcción profunda. Un día donde el milagro sigue gestándose, lejos de las miradas, pero cada vez más cerca de manifestarse en toda su gloria.
no te rindas ahora. No abandones tu fe en el umbral del milagro. Porque mientras tú esperas en el silencio, Dios está trabajando en lo invisible. Y muy pronto, lo que hoy es apenas un susurro en tu espíritu será un canto de victoria que llenará toda tu vida. El diálogo que sostienes contigo mismo define los límites de tu vida mucho antes de que los desafíos externos se presenten. No son las circunstancias las que más te vencen. Son las palabras que permites que se enreden en tu mente. Cada pensamiento que aceptas como verdad, cada frase que repites en silencio, se convierte en el material de construcción de tu destino. No se trata solo de lo que te dicen los demás. Se trata sobre todo de lo que tú te dices cuando nadie te está mirando. Cuando en tu interior resuena la frase "no puedo más", no es simplemente una expresión de cansancio. Es una sentencia que va cavando trincheras invisibles alrededor de tu potencial. Cada vez que declaras tu derrota antes de tiempo, cada vez que aceptas el miedo como único lenguaje posible, estás construyendo barreras que ni siquiera el enemigo externo necesita levantar. Tu mente, antes de que tus pies se detengan, ya ha aceptado la rendición. Cambiar el diálogo interno no es un acto superficial de optimismo. Es una revolución silenciosa que se libra en las trincheras más profundas de tu alma. Es entender que las palabras no son ecos vacíos, son semillas. Y cada semilla lleva en sí el poder de dar fruto. Las palabras que permites que echen raíces en tu mente determinarán si cosechas vida o derrota. En los momentos más difíciles, cuando la tentación de rendirse parece invencible, el diálogo interno correcto puede ser el puente entre la desesperación y la victoria. No se trata de negar la realidad de las batallas, sino de negarle a la desesperanza el derecho a definir tu historia. Se trata de reemplazar el lamento interno de "no puedo más" por la proclamación silenciosa y poderosa de "todo lo puedo con Dios". Hablarle a tu propio corazón no es locura, es necesidad espiritual. David lo hizo. En los Salmos, una y otra vez, habló a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No esperó a que otros le levantaran el ánimo. No dependió de la validación externa para recuperar su fuerza. Se convirtió en su propio profeta en medio de la tormenta. Y esa misma autoridad fue sembrada también en ti. Cada palabra que decides sembrar en tu interior es un acto de guerra espiritual. No todas las batallas se pelean con gritos o espadas. Muchas de las más importantes se ganan en el silencio de una habitación, en la soledad de una madrugada, en el eco de un pensamiento que decide alinearse con la verdad eterna en lugar del miedo pasajero. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. El diálogo interno ha sido alimentado por años de experiencias, traumas, temores, expectativas incumplidas. Reeducarlo requiere persistencia, requiere vigilancia, requiere intención. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de recordarle a tu mente que, aunque la batalla sea dura, la victoria está asegurada para quien no suelta la mano de Dios. Cada vez que eliges decir, "todo lo puedo con Dios", en lugar de rendirte ante el cansancio, estás reescribiendo tu historia. Cada vez que eliges declarar vida en medio de la muerte, fe en medio del miedo, esperanza en medio de la desesperanza, estás acercándote un paso más a la plenitud de tu llamado. No es suficiente pensar en positivo. No es suficiente repetir frases vacías. Las palabras que verdaderamente transforman son aquellas que están enraizadas en una fe profunda, en una convicción sólida de que no caminas solo, de que tu fuerza no depende únicamente de tu capacidad, sino del poder ilimitado de aquel que te sostiene. El mundo puede gritar que no es posible. Tu pasado puede susurrar que ya has fallado demasiado. Tu propia mente puede lanzar dudas como dardos venenosos. Pero en medio de ese ruido, una voz más profunda, una voz que nace de lo eterno, sigue susurrando. Tú puedes porque yo estoy contigo. Tú puedes porque no se trata de tus fuerzas, sino de las mías. Tú puedes porque he puesto en ti un espíritu que no se rinde.
La manera en que te hablas define si el desierto será tu tumba o tu taller. La manera en que te hablas define si la tormenta te hundirá o te impulsará. La manera en que te hablas define si el dolor te destruirá o te reconstruirá. Cada mañana, cada noche, cada momento de duda es una oportunidad para reprogramar tu interior. No esperes a sentirte fuerte para declarar tu fortaleza. Declárala cuando te sientas débil. No esperes a ver la salida para afirmar que hay un camino. Afirmarlo cuando todo parece cerrado es el acto más puro de fe que puedes ofrecer. Las palabras son semillas, pero también son escudos. Un corazón que ha aprendido a hablarse con verdad, con esperanza, con fe. Es un corazón que puede resistir los embates más feroces sin quebrarse. Es un corazón que, aunque se duela, no se rinde. Que, aunque tropiece, se levanta. Que, aunque llore, sigue sembrando. Cambiar el diálogo interno es elegir vida una y otra vez. Es mirar al espejo de tu alma y, en lugar de ver a alguien derrotado, ver a un guerrero en formación. Es reconocer que la debilidad no es motivo de vergüenza, sino de dependencia divina. Es abrazar el proceso como parte del milagro. Cada palabra cuenta. Cada frase sembrada en tu interior cuenta. Cada pensamiento alineado a la verdad de Dios cuenta. No subestimes el poder de declarar que todo lo puedes con aquel que te fortalece. No subestimes el poder de sembrar fe donde antes solo crecían dudas. Hay batallas que parecerán interminables. Hay días en que tu mente gritará que ya no puedes más. Pero ahí, justo ahí, cuando todo parece perdido, una palabra puede cambiarlo todo. Una declaración de fe puede levantar una bandera en medio del campo de ruinas. Una frase alineada a la verdad puede abrir un camino donde solo había escombros. Cada vez que dices, todo lo puedo con Dios, estás firmando un pacto invisible con el cielo. Un pacto que declara que no caminas por vista, sino por fe. Un pacto que proclama que tu historia no la escribe el miedo, sino la promesa. Un pacto que rompe las cadenas de la desesperanza y abre caminos de redención. El cambio empieza en lo secreto, en la conversación silenciosa que sostienes contigo mismo cuando nadie más está mirando. Esa conversación construye o destruye, edifica o derrumba, acerca o aleja del propósito. Hoy, mientras respiras, mientras sigues luchando, tienes en tus manos el poder de hablar vida sobre tu propia existencia. No cedas ese poder al miedo. No entregues esa autoridad al desánimo. Úsala. Declara lo que es verdadero, aunque aún no lo veas plenamente manifestado. No se trata de ignorar las luchas. Se trata de decidir cuál voz tendrá la última palabra. Se trata de elegir creer que, aunque todo a tu alrededor tiemble, aquel que te llamó es fiel para sostenerte. Se trata de entender que la fuerza no siempre se siente. A veces, simplemente se ejerce. Hoy es un buen día para comenzar a construir un diálogo interno que sea un reflejo de tu destino y no de tus temores. Un diálogo que declare victoria en medio de la batalla. Un diálogo que proclame que, aunque las fuerzas humanas flaqueen, el poder de Dios permanece. Todo lo puedes, no porque seas perfecto, no porque nunca falles, sino porque has sido fortalecido por una gracia que no conoce límites. Y esa gracia, hoy y siempre, es suficiente para ti. Las heridas que llevas no son señales de derrota, no son pruebas de que has perdido, ni recordatorios de tus fracasos. Son las marcas visibles de una vida que se atrevió a luchar, de un corazón que no se conformó con la mediocridad, de una fe que eligió permanecer firme aun cuando todo parecía perdido. Cada cicatriz que portas en tu alma es evidencia de que, aunque fuiste golpeado, no fuiste vencido. De que, aunque tropezaste, nunca perdiste la voluntad de levantarte. Las heridas que más duelen son las que más profundamente transforman. Cada dolor atravesado, cada traición superada, cada sueño aparentemente roto,
Fueron oportunidades silenciosas para forjar algo en ti que no podría haberse formado de otra manera. Son la memoria viva de tu resistencia. Son los estandartes invisibles de una guerra que libraste en secreto y que, aunque pareció anónima, fue vista y celebrada en el cielo. No todos los triunfos son visibles. No todas las victorias se gritan desde los escenarios. Hay conquistas que solo el corazón conoce, que solo el espíritu reconoce. Y esas, las que se logran en el silencio, son las que realmente sostienen el peso de una vida con propósito. Tus heridas no son motivo de vergüenza, son medallas de honor. Son testimonios vivientes de que no te rendiste, de que no renunciaste a la esperanza cuando el dolor era insoportable. Cada cicatriz lleva consigo una historia de fe, de perseverancia, de amor que decidió no apagarse. Son las huellas de un proceso de refinamiento que no todos se atreven a transitar. Si pudieras verlas con los ojos de Dios, no verías fracaso, verías gloria. Verías la valentía de quien eligió confiar, aun cuando el suelo temblaba bajo sus pies. Verías la belleza de un espíritu que, aun quebrantado, seguía diciendo: aquí estoy, sigo creyendo. No escondas tus heridas, no trates de borrarlas ni de negarlas. Son parte de ti, son parte de tu testimonio. Son las puertas por las que otros encontrarán esperanza cuando se sientan incapaces de continuar. Lo que para el mundo puede parecer debilidad, en el reino de Dios es fortaleza. Lo que otros no entienden, Él lo exalta. Cada herida sanada es una oportunidad para ser puente para alguien más. Cada dolor superado es un faro para quienes todavía están navegando en la oscuridad. No fuiste herido en vano. No sufriste en vano. Todo ha sido utilizado. Todo ha sido redimido. Todo ha sido transformado para bien. Hoy, al mirar tus heridas, no las veas como marcas de tus derrotas. Míralas como las cicatrices de tu gloria. Porque si hoy sigues respirando, si hoy sigues creyendo, si hoy sigues caminando, es porque en cada batalla, grande o pequeña, fuiste más que vencedor. Cada amanecer es una página en blanco que Dios te entrega con la oportunidad de seguir escribiendo tu historia. No importa cuánto dolor hayas enfrentado, cuántos errores hayas cometido o cuántos sueños hayas visto pospuestos. Mientras respires, tu historia aún no ha terminado. Cada latido de tu corazón es la prueba de que hay capítulos que todavía no han sido revelados, que hay victorias que aún están en proceso, que hay promesas que todavía están en camino. Cuando la mente intenta convencerte de que ya has visto lo mejor, de que lo que viene no puede superar lo que perdiste, recuerda que el autor de tu vida nunca se limita a lo que tus ojos ven hoy. Él trabaja en los rincones invisibles de tu destino, tejiendo caminos que aún no puedes imaginar, abriendo puertas que aún no has tocado, preparando encuentros que cambiarán tu curso para siempre. La historia que vives no se mide por las veces que caíste, sino por tu decisión de seguir creyendo en medio de cada caída. El final glorioso que sueñas no es una ilusión, es una promesa sembrada en tu espíritu desde antes de que enfrentaras tu primera batalla. Cada paso que das, aun en medio de la incertidumbre, es un eco de esa verdad que el mundo no puede silenciar. Lo mejor aún está por llegar. No permitas que el cansancio del presente apague la esperanza del futuro. No aceptes la mentira de que ya viviste tus mejores días. Tu historia está viva. Y mientras haya vida, hay propósito, hay redención, hay nuevos comienzos que aún te esperan. Lo que viene es mayor que todo lo que has vivido hasta ahora. Hoy tienes frente a ti la oportunidad de decidir qué tipo de historia vas a escribir. Puedes permitir que el dolor del pasado dicte tus pasos, o puedes abrazar la promesa de un futuro que aún no has vivido. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas sentido que no eras suficiente, cuántas veces el miedo intentó detenerte. Dentro de ti late una fuerza sembrada por Dios mismo, una fuerza que no conoce de rendición, una fuerza que no depende de tus circunstancias,
sino de su propósito eterno para tu vida. Cada lágrima que derramaste, cada batalla que libraste en silencio, cada paso que diste aun cuando temblaban tus rodillas, fue visto. Nada ha sido en vano. Cada momento oscuro, cada noche de incertidumbre, cada día de cansancio, ha sido parte de un proceso que está construyendo algo más grande de lo que ahora puedes entender. La historia que estás viviendo no terminará en derrota, porque fue diseñada desde el principio para terminar en victoria. No te rindas, no sueltes tu fe, no permitas que el eco de tus fracasos apague la voz de tu propósito. Sigue creyendo, aun cuando todo parezca perdido. Sigue caminando aun cuando tus fuerzas parezcan insuficientes. Sigue sembrando fe. Sigue extendiendo tus manos hacia lo invisible. Sigue confiando en que lo mejor aún está por llegar, porque Dios no ha terminado contigo. Y cuando menos lo esperes, cada lágrima será convertida en risa, cada herida será una corona, y cada paso cansado se convertirá en una carrera de victoria. Muchas gracias.